Programa especial por el 50 aniversario del Concilio Vaticano II. Hoy es el segundo día de los 3 que estamos dedicando a hablar de este importante acontecimiento para la Iglesia. Como saben nuestros oyentes, esta semana se está desarrollando la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal aquí en Madrid. Por eso, hoy vamos a contar con el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, y el obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, Monseñor Juan Antonio Aznárez, para hablarnos de este importante acontecimiento, coordinados por el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, que se encuentran en la Casa de Ejercicios Nuestra Señora de la Anunciación de las Esclavas de Cristo Rey. Muy buenos días. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos, en efecto, en la Casa de Ejercicios, en la que tantas veces hemos hecho retiros, hemos hecho ejercicios, y ahora es la casa que acoge a la inmensa mayoría de los obispos que están participando en esta asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. Y aprovechando que están aquí, pues hemos pedido a varios de ellos su colaboración en estos programas especiales sobre el Vaticano II. Como sabemos, estamos en el Año de la Fe, que uno de los eventos que conmemora es el 50 aniversario del inicio del concilio. Y don Monseñor José Ignacio Munilla nos ha cedido esta su hora del Yucat para hacer estos programas especiales con obispos jóvenes, con obispos que nos ayudan a profundizar en ese acontecimiento que, aunque hace 50 años, eso no es nada, como ayer comentábamos, para la historia de la Iglesia. Ayer hacíamos una introducción, lo que significan los concilios en la historia de la Iglesia, los concilios principales y cómo fue convocado el Vaticano II. Nos ayudaban ayer don Mario Iceta, obispo de Bilbao, y don José Rico, obispo auxiliar de Getafe. Y hoy tenemos a don Juan Antonio Aznárez. Buenos días, don Juan Antonio. Buenos días. Don Juan Antonio es obispo auxiliar de Pamplona. Su consagración episcopal el 9 de septiembre fue retransmitida por Radio María, como usted recordará. Sí, sí. Y él nació en Éibar, pero se trasladó a Navarra muy joven y ahí está ayudando como auxiliar a don Francisco Pérez, ¿verdad? Así es. Y él estudió especialmente la Biblia. Él es licenciado en Teología Bíblica, o como se dice, en Sagrada Escritura, mejor dicho, no es lo mismo exactamente, no entremos aquí en precisiones, por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Igual que ayer decíamos, no vamos a entrar en contar todo el currículum de nuestros invitados porque se nos iría mucho tiempo y lo importante es hablar del concilio. Y a mi derecha tengo a don Demetrio Fernández, que fue mi profesor de Cristología, sacerdote de Toledo, nacido en Puente del Arzobispo, pero consagrado obispo el 9 de enero del 2005, en aquel momento para Tarazona, pero en este momento obispo de Córdoba. Buenos días, don Demetrio. Buenos días a todos los oyentes y a ti, Luis Fernando. Fue profesor de Cristología, precisamente la materia en la que él hizo la tesis. Él estudió la dogmática en la gregoriana, pero luego en la tesis en Cristología con el que hoy es el cardenal Amato, que como es salesiano, pues don Demetrio presentó esa tesis en el Salesianum de Roma. Pues bien, si ayer hacíamos esa introducción general al Concilio Vaticano II, hablábamos de sus 16 documentos, hoy vamos a comentar los 4 grandes documentos, los 4 pilares fundamentales del concilio. Le pedimos una primera palabra a don Demetrio para que nos introduzca cuál es el sentido, qué tema trata cada uno de estos grandes documentos. Son 4 pilares, de los cuales después saldrán los distintos decretos y declaraciones. Quizá la más densa y pues puesto que afecta al ser de la Iglesia es la Constitución dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia, sobre su naturaleza, los miembros de la Iglesia, su vocación a la santidad y el remate, pues el capítulo 8 sobre la Virgen María. Después la Constitución también dogmática Dei Verbum, todo el tema de la palabra de Dios. Don Juan Antonio es especialista en Sagrada Escritura, pues después quizá él nos hable un poco detenidamente de esta Constitución. La palabra de Dios es un alimento permanente de la vida de la Iglesia. La tercera es Sacrosanctum Concilium, o la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, en la cual se apoya después toda la reforma que el Concilio Vaticano II ha puesto en marcha sobre la Sagrada Liturgia para una participación activa y fructuosa por parte de los fieles en estas celebraciones. Y por último, de las 4, la que se llama Constitución Pastoral. Y ahí la palabra pastoral califica un poco toda esta Constitución, que es la Gaudium et Spes, la relación de la Iglesia con el mundo actual. Esas 4 constituciones o estos 4 pilares pues son los que dan después lugar a todo el desarrollo
de los demás documentos y todo lo que ha sido el desarrollo y el despliegue del Concilio Vaticano II hasta nuestros días. Estupendo. Pues antes de dar la palabra a don Juan Antonio, recuerdo a nuestros oyentes que pueden también, si tienen internet, seguir las imágenes de esta tertulia con don Juan Antonio y con don Demetrio, entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, pinchan ahí en un enlace que dice ver las imágenes y aquí pueden vernos en directo, y también pueden entrar en Facebook, y luego, si tenemos ocasión al final, pues podremos leer si nos mandan algún mensaje, algún comentario, alguna pregunta. Pues bien, don Juan Antonio, nos ha dicho don Demetrio que la Dei Verbum trató de la Sagrada Escritura, que es su especialidad. Así que, si le parece, nos introduce un poquito las grandes claves de esta Constitución. ¿Qué temas tocó la Dei Verbum? Muy bien. Bueno, de la Dei Verbum hay que decir que es un documento, bueno, es la Constitución más breve, es muy corta, pero muy densa, muy rica en contenido. Es un verdadero don de Dios. El proceso de elaboración fue largo y, claro, sale al paso de una necesidad grande de la Iglesia, que es la que sintió la Iglesia, la necesidad de recuperar el conocimiento, el contacto, la centralidad también de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia, en las celebraciones, en la vida de cada fiel, en la vida de oración. Es verdad que estas cosas no se improvisan. Entonces, en la Dei Verbum lo que se recoge es el fruto de años de estudio, de dedicación al conocimiento de la palabra de Dios escrita. Y ahí está el fruto granado en esta Constitución, muy profunda, muy equilibrada. Es significativo el hecho mismo de su título, porque no le dieron el título de la Sagrada Escritura, sino la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios es un concepto más amplio, que incluye, por supuesto, a la Sagrada Escritura, pero no queda agotada en la Sagrada Escritura. De esto se encargará, de explicarlo, se encarga la Dei Verbum, especialmente en los números 8, 9 y 10. Entonces, hombre, por un lado, se destaca fundamentalmente el sentido, la naturaleza de la palabra de Dios, que es Dios, lo define muy bellamente el título que le da el Catecismo de la Iglesia Católica a la sección en la que retoma todo el contenido de la Dei Verbum, Dios al encuentro del hombre. O sea, Dios que no se desentiende de la suerte del hombre, sino que sale a su encuentro, que se manifiesta a sí mismo, manifiesta como Padre amoroso, y que manifiesta además el plan, y un plan maravilloso, un plan de salvación. Ese es el punto de partida. Y después está también, bueno, son muchos los temas. Aborda el tema de la relación de la Sagrada Escritura con la Sagrada Tradición y el Magisterio. Aborda el tema de la verdad de la Escritura, en qué sentido lo que dice la Escritura es verdad. Y dice cosas, pues vamos, muy profundas, muy ciertas, y que ayudan a entender la Escritura como hay que entenderla, no como una enciclopedia universal de saberes, sino como esa palabra a través de la cual Dios se manifiesta a sí mismo, manifiesta el hombre al hombre, manifiesta su plan de salvación, y no solo como algo que ilustra, que enseña cosas interesantes, sino como palabra viva y eficaz. O sea, palabra en la cual y a través de la cual el Espíritu Santo actúa en los corazones de los fieles. Otro campo muy importante es el campo de la relación con la teología, cómo ha de ser el alma de la teología, no una especie de arsenal de citas para citar al final de no sé qué argumentaciones, sino como el corazón y la raíz. La importancia también en la catequesis, la importancia de abrir los tesoros de la Escritura y ponerlos al alcance de los fieles. Y ahí está, pues, los leccionarios magníficos que surgieron después del Concilio Vaticano II, y esa abundancia de palabra de Dios en las celebraciones, especialmente en la celebración del domingo, con los 3 ciclos, en la celebración diaria, en las celebraciones de los santos, en las celebraciones de los sacramentos. En fin, podría seguir, pero igual sí, es suficiente de momento. Nos ha dado una primera
pincelada, como ayer decíamos, solo podemos hacer eso, pinceladas, breves recuerdos que nos inviten a profundizar en estos temas y en este caso a alimentarnos de la palabra de Dios. Pero, don Demetrio, ha comentado don Juan Antonio ese punto de relación, tradición, escritura, magisterio. Ayer nos recordaba don José Rico cómo el Papa en aquel primer discurso de Navidad que tuvo como tal, como Papa en 2005, hizo alusión a esas dos maneras, dos hermenéuticas del concilio, una en discontinuidad con toda la tradición, otra naturalmente en continuidad. Y creo que este es uno de los puntos que a veces ha sido malentendido y ha dado lugar a alguna polémica. ¿Nos precisaría un poquito cómo se relaciona escritura, tradición, magisterio? Sí, porque Dios ha hablado y esa transmisión de lo que Dios ha hablado, en primer lugar, ha sido transmitido en la comunidad cristiana, una comunidad articulada con los apóstoles al frente o a la cabeza, ¿no? De manera que la garantía de que lo que tenemos en la Biblia es palabra de Dios nos viene dado por la misma Iglesia. Es la Iglesia, la comunidad cristiana, la que ha ido articulando, también redactando, primero de palabra y después por escrito, hasta que ha quedado concretado en los libros que hoy conocemos, ¿no? Me acuerdo que esta pregunta, los oyentes seguro que se la han hecho más de una vez, pero a mí me la hizo un chico en una visita pastoral al visitar un colegio. Me dice, cuando yo estaba hablando de que Jesús dice en el Evangelio tal, y me pregunta un chico que de pronto pues me dejó así a ver cómo le respondo, ¿no? ¿Y tú cómo sabes que eso lo dijo Jesucristo? Bueno, pues quiere decir que no es una pregunta solo para eruditos, para gente muy especialista, sino que es la pregunta que se hace cualquiera. Yo tengo en mis manos un libro y este libro, ¿quién me lo da? Este libro me lo da la Iglesia. Pero no solo me lo da la Iglesia porque se vende en la sacristía de la parroquia, sino que me lo da la Iglesia porque es comunidad cristiana que ha recibido las palabras de Jesucristo, sus enseñanzas, sus hechos, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, etc. Y esto ha quedado condensado después por escrito, después de un proceso largo que no es momento ahora de explicar. Y después la Iglesia continuamente ha estado pendiente de que se salvaguarde la pureza, la integridad y el vigor de esa palabra. Porque sin querer o queriendo, los hombres manipulamos hasta la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es la garantía de que la palabra de Dios, habiendo sido transmitida desde antiguo a nuestros padres, a los profetas, y de manera última y definitiva en Jesucristo, cuál es la garantía de que esa palabra de Dios me llega hasta mí, diríamos, como de su manantial más puro? Pues la garantía es el magisterio de la Iglesia. Es la Iglesia la que a lo largo de 2000 años ha estado pendiente para que la palabra de Dios se transmita en toda su pureza. Y por eso pues viene la intervención del magisterio. Por eso va trenzada. La escritura ha sido como condensación de la predicación de Cristo y de los apóstoles, pero no todo tendría por qué estar en la escritura, aunque en principio, bueno, pues ese es el punto de referencia fundamental. Y antes y después de la escritura está la tradición, en el sentido de que la misma escritura se ha escrito en el surco de la tradición. Escritura y tradición, por tanto, van trenzadas inseparablemente. Hay cosas que vienen de los apóstoles, tal como están escritas, y vienen de los apóstoles por tradición oral, diríamos. Son dos aspectos que van íntimamente unidos y que no se contradicen. Y por último, magisterio, que es la garantía de la verdad. Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, también en este punto. Por tanto, la Iglesia en sus concilios y en el servicio que el ministerio de Pedro ha servido a la Iglesia universal, nos ha interpretado siempre de manera auténtica lo que la palabra de Dios dice. O sea, la palabra de Dios no la toma uno y la interpreta como él quiere, porque por ese camino han salido todos los herejes en la historia de la Iglesia, sino que la palabra de Dios debe ser interpretada en la Iglesia. Y la autorización, o sea, la interpretación auténtica y con autoridad viene por parte del magisterio, especialmente del Papa y de los obispos, en comunión con él. Por eso, escritura, tradición y magisterio forman una unidad. Son diferentes, en clase esto se explica con más detalle, pero creo que todos los oyentes ya entienden cómo la escritura brota en el surco de la tradición y queda condensada como libro sagrado, y lo que Jesucristo nos ha dicho y los apóstoles nos han transmitido
está ahí en la tradición viva, con mayúscula, y cómo al servicio de la Escritura y de la tradición está el magisterio auténtico de la Iglesia. Esto que dice don Demetrio me recuerda una cosa que me llamó mucho la atención. Creo que hemos leído muchos ese libro Roma, dulce hogar, de Scott Hahn. Este teólogo, me parece que era presbiteriano o calvinista, ¿verdad? Y dice que en un momento dado él se pregunta, dice, vamos a ver, nosotros los protestantes decimos que la palabra de Dios es infalible, es palabra de Dios, pero ¿quién nos dice que es palabra de Dios? Entonces le preguntó a otro teólogo y le dice, bueno, es una colección falible de libros infalibles. Colección falible, porque la hizo la Iglesia Católica el canon de libros infalibles. Y dice, aquí hay algo que falla. ¿Cómo puede ser que no sepamos los que son palabra de Dios o no? Entonces empezó a caer en la cuenta de que era históricamente, antes la Iglesia y la tradición, como nos ha explicado don Demetrio, que el propio Nuevo Testamento. Pero en esa línea, don Juan Antonio, ahora que acaba de salir esa tercera parte del libro del Papa Jesús de Nazaret, en la primera parte él hacía alusión a que todos estos años se han desarrollado muchos métodos de interpretación con muchos valores, pero que muchas veces no han guardado esa relación que nos decía don Demetrio. Nos dice una palabra, puesto que también queremos ver lo que en estos 50 años hemos recibido bien o no tan bien del concilio. Sí, ahí hay un tema crucial que está muy bien expuesto en la Dei Verbum 12, en el número 12, el tema de la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Entonces, en esto el Papa, como en tantas otras cosas, es un verdadero maestro, habla con mucha competencia y él mismo lo ha dicho, que el objetivo fundamental de estos libros que ha escrito, o por lo menos uno de los objetivos fundamentales, es ofrecer un modelo de teología bíblica, de sana, de bien orientada teología bíblica, y animar a muchos exégetas católicos a hacer lo mismo. ¿Qué pasó con la Dei Verbum 12? Pues que tiene dos partes. Digamos que la primera dedicada a lo que la palabra de Dios tiene de palabra de hombres, porque es palabra de Dios en palabras de hombres. Y entonces ahí hace énfasis, y hay que seguir haciéndolo, y el Papa también está, profundamente convencido de que es importante, en la competencia técnica, la competencia en lenguas del que es estudioso de la Escritura, la importancia de los conocimientos históricos. En una palabra, todo lo que podamos saber de la época en la que se escribió, las condiciones en las que se escribió, quién lo escribió, para quién lo escribió, todo eso es muy importante. Ahí está también el gran capítulo de los géneros literarios, que son esos estilos, estas formas diversas de exponer, de hablar, de exponer la verdad. Entonces, eso es muy importante, y ahí sí que se ha trabajado bastante. En cambio, la segunda parte, que no es menos importante, la Sagrada Escritura se ha de interpretar con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que da a luz la Sagrada Escritura, que inspira la Sagrada Escritura, es el único capaz de inspirar, por así decir, al lector, al estudioso, o sea, el que nos permite sintonizar con esa palabra de Dios viva y eficaz. Entonces, esa lectura en el Espíritu, con el Espíritu Santo, teniendo en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura, no interpretando, no sacando los textos de su contexto y utilizándolos, sino teniendo en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Teniendo en cuenta la tradición viva de la Iglesia, muy importante, es decir, la vida de la Iglesia, el humus en el que nace y en el que vive la Iglesia y la misma palabra de Dios, y en el que se entiende, es como el ámbito, el ecosistema en el que vive la palabra de Dios y en el que se manifiesta eso viva y eficaz, y teniendo en cuenta la analogía de la fe. Y estas realidades no son cortapisas, no son impedimentos que se le ponen al estudioso, al revés, son garantías. O sea, si un estudioso de la Sagrada Escritura, un exégeta, quiere acertar, quiere hacerlo bien, quiere bucear en esas profundidades de la palabra del Dios vivo, necesita tener en cuenta esto. Si no, pues se quedará en la epidermis, en la piel, en la superficie. Este es un tema fundamental. Y bueno, gracias a Dios ya se van haciendo cosas, pero es uno de los déficits principales de muchos estudios exegéticos que se quedaban en la primera parte, pero no digamos que
hacían ahí no sé qué reserva mental, como diciendo, bueno, esto ya para los teólogos, pero no, esto es también para los estudiosos de la Escritura, directamente. Porque Es que es fundamental. Si no, sería pensar que es meramente obra humana y que nos basta con los métodos humanos, ¿verdad? Eso, sí, ese es el peligro que... bueno, y el resultado final de unos estudios orientados de esa manera es que no ayudan al pueblo de Dios. Claro. Que no ayudan pero más que nada porque se quedan en puertas, o sea, en el atrio, no penetran en el santo de los santos, no penetran en la presencia del Dios vivo, no facilitan el acceso de los fieles a esa palabra transformante, santificante. Sin duda. Y empalmando un poquito con su tema de clase, don Demetrio, de la cristología, nos da una palabra, uniendo lo que nos dice don Juan Antonio con el libro del Papa, los libros del Papa, Jesús de Nazaret, de cómo acercarnos a Jesús desde la Escritura. Pues es una delicia realmente el Jesús de Nazaret en sus 3 volúmenes, ¿no? Una palabra, a mí me parece que solo por el prólogo y la introducción del Jesús de Nazaret ha valido la obra. Además, luego la exégesis que el Papa hace, una exégesis sapiencial, ¿no? Creo que el Papa, como nos lo ha explicado Monseñor Aznares, nos ha ofrecido con esta obra es esto, una exégesis que no se queda en la epidermis y que va al fondo de la cuestión. Cuando yo cojo en mis manos el Nuevo Testamento, lo que me importa es conectar con Jesucristo en vivo y en directo, como estamos en este programa, ¿no? Uh-huh. Y no quedarnos solo con los medios técnicos. Aquí hay una cámara de televisión, unos micrófonos, unos operadores, etcétera, ¿no? Y unas antenas. Todo eso es necesario. Pero si lo que estamos diciendo no llega al oyente, ¿para qué queremos todo esto? Pues algo así. El Papa, en este libro, ya no solamente con su autoridad de Papa, que él ha dicho que no lo hacía como tal, sino con su autoridad de estudioso, que lo es, y de primer orden, nos ha querido decir a todo el mundo de los estudiosos, mirad, estudiar el Evangelio es para conocer a Jesucristo en vivo y en directo. Y ciertamente esa obra es una obra valiosísima, que además marcará un antes y un después en los estudios cristológicos y en los estudios exegéticos. Pero ese Jesucristo que conocemos a través de la Escritura, nos relacionamos con él de una manera muy particular a través de la liturgia. Si le parece, don Demetrio, vamos al segundo pilar. La Iglesia vive de la palabra de Dios, pero celebra a Cristo en la liturgia. Nos da unas claves de la que fue cronológicamente la primera constitución del Concilium, la Sacrosanctum Concilium, sobre la liturgia. Sí. La Constitución se llama así Sacrosanctum Concilium, pero todos la conocemos como la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, ¿no? Es la que, igualmente que el movimiento bíblico ha precedido al concilio, también ha habido todo un movimiento litúrgico, que no es ahora quizá momento de examinar, pero todo el siglo XX e incluso antes ha habido como un deseo de esta renovación litúrgica. La renovación consiste sencillamente en poner la liturgia en el centro de la vida de la Iglesia. La liturgia no como un acto devocional añadido, la liturgia no como algo en donde uno es experto, sino como la nutrición continua de todo fiel cristiano. Esta creo que es la principal intuición y enseñanza del Concilio Vaticano II. La liturgia como alimento. De manera que lo que se propone esta Constitución es una renovación profunda de la liturgia para que no sea como algo lejano e inaccesible, aunque permanezca siendo un misterio, sino que la liturgia podamos en ella entrar y participar activamente y fructuosamente. Esa participación piadosa, activa y fructuosa, de la cual habla el Concilio Vaticano II, no se trata, de que todos hagamos algo externamente, sino de que sintonicemos nuestro corazón con el corazón de Jesucristo que se ofrece al Padre en la Eucaristía, sintonicemos nuestro corazón con lo que es la comunidad cristiana que se fragua precisamente en la misma Eucaristía y que entrando nosotros en la celebración litúrgica tengamos día a día el alimento permanente. La liturgia, démonos cuenta que está, bien condimentada de palabra de Dios. Hay varios platos de palabra de Dios en la liturgia, pero también de oraciones. Está pues la profesión de la fe, la petición del perdón,
Estoy hablando de la Eucaristía porque es la liturgia por excelencia, ¿no? Pero luego la Eucaristía se prolonga en la liturgia de las horas o en los demás sacramentos. Entonces, hacer que la liturgia sea el centro de la vida de la Iglesia, donde Dios se acerca a los hombres, donde los hombres se acercan a Dios y donde se produce continuamente ese diálogo de amor de Dios que se entrega a los hombres en su palabra y sobre todo en esta palabra que se ha hecho carne, que es su Hijo Jesucristo, en la Eucaristía entregada por nosotros, y el hombre que se acerca a Dios y tiene acceso directo. O sea, nosotros cuando vamos a la Eucaristía, todos los fieles, o cuando la seguimos, aunque sea de lejos porque no podemos, estamos impedidos físicamente, podemos unirnos en cada momento a la Eucaristía que se esté celebrando donde sea. Radio María nos hace este servicio de traernos la Eucaristía hasta el lecho del dolor o de la enfermedad, hasta el sillón donde uno está inválido. Bueno, pues uno puede unirse a la liturgia que se está celebrando porque esa celebración está trayendo a Dios a nuestro mundo y yo me puedo incorporar con la comunidad cristiana para transformarme en ofrenda permanente, que este es el objetivo. Yo creo que esa es la reforma principal. Luego vienen detalles, ¿no? El lugar sagrado, los templos, las imágenes, la música. Es decir, que todo contribuya a facilitar este encuentro. Es como cuando estamos esperando un huésped muy ilustre en casa, ¿no? Pues desde la limpieza general que se hace hasta si es preciso comprar unas cortinas nuevas o tapizar los sillones, todo está en torno a ese encuentro que vamos a tener con una persona importante. Pues así es la liturgia. La liturgia, el lugar, los cantos, la ornamentación, pero sobre todo la preparación interna del corazón, etcétera. Todo está dispuesto para que se produzca este encuentro. Dios que llega hasta nosotros y nosotros que conectamos en directo con Dios. Juan Antonio, en esa evaluación que el Papa nos invita también a hacer de lo que hemos recogido mejor o peor del concilio, en este punto tan central de la liturgia, de la reforma litúrgica, que suele decir que es de lo que más impactó al pueblo de Dios, porque enseguida hubo muchos cambios, ¿verdad?, del latín a las lenguas vernáculas, las lecturas, pero quizá no siempre se ha interpretado bien, pues eso, desaparecer a veces los santos de algunas iglesias, en fin, ¿qué nos diría usted de lo que se ha vivido mejor o no tan bien en estos 50 años de lo que nos enseñó el concilio sobre la liturgia? Bueno, hombre, el hecho de que la liturgia se celebre en las lenguas vernáculas ha sido un gran avance, una gran ventaja. Aunque es verdad que a veces no es suficiente con traducir los textos. O sea, lo que hay que hacer es, además de traducir los textos, ayudar a entender el sentido de la celebración, como ahora nos decía don Demetrio, ayudar a participar en la celebración, pero no con una participación externa de cosas que se hacen, sino sobre todo que es el objetivo fundamental, esa participación interna, piadosa, fructuosa, activa, en este sentido, de conexión con el misterio, con la Pascua, con la pasión, muerte y resurrección de Cristo y con el misterio de la Iglesia. Entonces ahí hay mucha tarea por delante, y es un punto fundamental. Y luego, por ejemplo, lo de los santos que comentabas, pues es verdad que el concilio recomendaba pues cierto orden y cierta austeridad, y algunos lo han entendido como quitar del medio, pues, no sé, una especie de iglesias cistercienses, y no es eso, porque en el apartado que dedica al arte se habla de la importancia de las imágenes, de la importancia de la belleza en la liturgia, la belleza desde los ornamentos pues hasta la disposición de la iglesia, el mismo edificio. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, en lo que se refiere a la construcción de las iglesias, ahí también hubo bastante despiste, por decirlo de alguna manera, y se pensó que una iglesia pobre tenía que tener unas iglesias también pues pobres, y es el tiempo de las bajeras. Gracias a Dios eso ya va quedando atrás, pues porque una cosa es que el Señor es verdad que nos invita a seguirlo en pobreza y en humildad, y otra cosa es que no dediquemos tiempo, esfuerzo y dinero a las cosas que se relacionan con el culto divino y al lugar en el que la Iglesia se reúne para nacer a la vida eterna, para alimentar la fe. Y también está el capítulo, claro, de la música,
Pues ahí, con buena voluntad, pero se llegó pues a un... O sea, por un lado, se relegó, se olvidó, pues ese patrimonio musical riquísimo de la Iglesia, y por otro, pues digamos que se introdujeron especialmente en la Eucaristía, una serie de cantos poco apropiados, que no ayudaban a alcanzar esa participación activa, interna, piadosa, fructuosa, y ahí, bueno, la recuperación me parece que es más lenta, pero también está en curso. Y bueno, sí, esto es lo fundamental, o sea, ya las cosas están mejor orientadas, y el objetivo es esta participación de la que tantas veces habla el Concilio, esta conexión con el misterio que cambia la vida. Sí, no sé si puede servir como resumen en relación con la Constitución de Liturgia algo que el Papa Benedicto ya desde hace mucho tiempo está diciendo, ¿no? Acaba de salir el primer volumen de sus obras completas, y es precisamente el espíritu de la liturgia, donde él resume y vuelve a repetirlo después muchas veces también como Papa: la liturgia es obra de Dios, es Dios el que actúa. Y a veces creo que algún defecto que ha sucedido en este posconcilio, hemos considerado que la liturgia es obra de los hombres. Entonces, si es obra de los hombres, hemos tenido que montar el número para hacer aquello, ¿no? Mientras que yo creo que hemos de caer en la cuenta de que si es obra de Dios, la liturgia debe tener mucho más de dimensión contemplativa, de acogida del don de Dios y de su gracia, de preparación del corazón para conectar con Dios. Yo diría esto: la liturgia es obra de Dios, donde lógicamente los hombres tenemos que actuar, pero no es preferentemente una obra de los hombres que nosotros disponemos a nuestra manera, a nuestro gusto, y a veces con creatividades que se apartan ya de la correcta celebración. Obra de Dios. Y por tanto, estemos atentos a que no es algo que nosotros podemos manipular, sino que es algo que nosotros realizamos, pero con esa actitud de unción, de entrar en algo que está Dios haciendo en nosotros, antes que lo que hacemos nosotros. Precisamente la liturgia celebra hoy a la Virgen María, celebra su presentación. Vamos a hacer una pausa meditativa, musical, con una canción mariana, en este programa especial sobre el Vaticano II con don Juan Antonio Hernández y don Demetrio Fernández. Concebida sin pecado, escogida desde siempre, para que naciera yo. Para la emergencia. Sí, yo digo unas palabritas y ya te paso el testigo. Me enseñaste a ser valiente. No pasa nada. Desde niño obediente a la voluntad de Dios. Y además así en escritura. Eres tu mujer María, mi dulce armonía, digno ser madre de Dios. Siempre fuerte, con fe viva, siempre orante, madre amiga, aquí al pie Muy bien, muy bien. María, María, María. Oye el Padre, no llores, madre mía, madre de la nueva vida, de los hijos de esta cruz, María. Esto no es fácil. Yo he dicho en Facebook. Y en Facebook no hay nada. Entonces digo el directo @radiomaria.es. Y si no vienes al micro lo dices luego. Hoy estoy resucitado. Perfecto. Vale. Pues vete bajando, nos vamos mal de tiempo. Reunida con tus hijos, siempre virgen, siempre madre, nunca perdiste la fe. Fiel esposa inmaculada, instrumento siempre llena del Espíritu de Dios.
Pues aquí seguimos, queridos amigos, en Radio María, en este programa especial de esta serie de 3 que estamos dedicando al aniversario del Vaticano II, con don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y don Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar de Pamplona, al cual le pedimos ya unas palabras sobre la constitución, diríamos, central del Vaticano II, Lumen Gentium, luz de las gentes. Nos recuerda así cuáles fueron sus claves, sus partes, etcétera. Es la Constitución que dedica el Vaticano II a la Iglesia y es una reflexión que hace la Iglesia sobre su naturaleza y también una presentación de sí misma al mundo de qué es lo que la constituye, de qué es lo que la diferencia y la hace ser lo que es. Entonces ahí habla de esas dos dimensiones, esa dimensión visible y esa dimensión invisible de la Iglesia, y emplea pues una serie de imágenes que recoge de la tradición pues y de la Sagrada Escritura, la Iglesia pueblo de Dios, la Iglesia cuerpo de Cristo y otras muchas imágenes también, que lo que hacen es destacar estas dos dimensiones, pues la dimensión visible, y ahí está por ejemplo esa dimensión orgánica, como dice San Pablo, la Iglesia es un cuerpo, Cristo es la cabeza, y dentro de ese cuerpo no todos los miembros tienen la misma misión. Hay una jerarquía, hay una distribución de misiones y de funciones. Y entonces, eso siempre la Iglesia lo ha tenido claro, una de las cosas en las que más novedosas es la importancia que le concede, por supuesto, que al episcopado, con sus colaboradores los sacerdotes, con los diáconos y a los laicos. O sea, el importante papel de los laicos, que no son meros asistentes a las celebraciones, que no son meros colaboradores, sino que son miembros de pleno derecho, sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo de la Iglesia. Entonces, este subrayado es muy importante, así como de la mano de este subrayado, el de la vocación universal a la santidad. O sea que todos en la Iglesia, desde el Papa hasta el último bautizado, estamos llamados a participar de la naturaleza divina. Esa es nuestra vocación más profunda. Cada uno según su estado, según su vocación. Entonces esto es muy importante. El capítulo 8, al principio se pensó en hacer una constitución aparte para la Virgen y al final se decidió no hacerla aparte, sino insertarla en el misterio de la Iglesia con mucha sabiduría y como culmen, digamos, de la Constitución. Y ciertamente es un capítulo magistral, pues porque nos muestra a María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia y modelo de la Iglesia. Y ciertamente pues ayuda a rechazar o a centrar el papel de la Virgen en la vida de cada fiel y en la vida de la Iglesia, que no, y a orientar también pues a veces ciertas devociones que a veces pues podían no estar del todo bien orientadas. María lo deja meridianamente claro, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, está siempre, es la humilde sierva del Señor, y tiene, esa es su gozo y su corona. Entonces, todo en María orienta hacia Cristo, y miramos a María y miramos el proyecto de Dios con la humanidad, y miramos a María y vemos el misterio de la Iglesia, que está llamada a engendrar nuevos hijos para la vida eterna por el bautismo en el Espíritu Santo. Y pues por eso digo que hay todavía mucho que aprovechar, que explotar en ese terreno. Otro tema, digo, en el terreno del verdadero conocimiento y de la sana relación, del sano culto a la Virgen María. Otro tema importante también es el tema de los carismas y la importancia de los carismas en la vida de la Iglesia y su relación pues con el ministerio jerárquico, que es una relación de complementariedad. O sea, los carismas son dones del Espíritu Santo para la Iglesia, que el magisterio, que la jerarquía tiene la misión de acoger con agradecimiento
y haciendo el discernimiento conveniente para saber si efectivamente son o no del Espíritu Santo, y cuando convenga, pues para reorientar o para purificar. Pero nunca la misión de la jerarquía es sofocar, porque los carismas, insisto, son dones del Espíritu Santo que contribuyen a renovar la vida de la Iglesia. Y bueno, hay otros muchos temas, pero le paso la palabra a don Demetrio. Antes de pedirle esa palabra a don Demetrio, recuerdo que pueden también seguir esta transmisión por la web. Pueden ver las imágenes entrando en nuestra página web, pueden mandar mensajes en Facebook y me dicen que también tenemos abierto el correo electrónico directo@radiomaria.es. Directo@radiomaria.es. Si quieren mandarnos algún mensaje, pues antes de acabar creo que los podremos leer. Don Demetrio, de lo que nos ha dicho don Juan Antonio, o lo que usted quiera añadir, o un tema polémico, por si quiere también comentar, que yo recuerdo cuando estudiábamos en el seminario hubo sus ciertos debates, la nota previa, el Papa, los obispos, la comunión, el pueblo de Dios, si es asambleario, en fin, todos estos temas que ha habido tantas discusiones estos años, una palabrita. Sí, eso es para nota casi lo que estás diciendo, pero bueno, sí, alguna cosa. A mí me parece que es la Constitución eje de todo el Concilio Vaticano II, esta, en el sentido de, le preguntaban, y lo dice el propio Pablo VI en un discurso, ¿qué hacía la Iglesia en el Concilio Vaticano II? La Iglesia amaba, reflexionaba sobre sí misma y se preguntaba cómo relacionarse con el mundo. Pues ese, ¿qué es la Iglesia? Es lo que esta Constitución ha traído y que ya don Juan Antonio nos ha explicado, ¿no? Yo subrayaría alguna cosa más, y es el tema de los religiosos y de las personas consagradas, que ocupan un lugar muy importante en la vida de la Iglesia, y el tema, que es otro capítulo, de la índole escatológica, es decir, cómo la Iglesia como que nos impulsa hacia otra realidad que no vemos y que está más allá de lo que no vemos, que es el cielo, y que es esa dimensión donde todo se consumará, ¿no? Ciertamente le preguntaron al concilio qué valor tenía esta Constitución, y bueno, la misma nota previa pues le da un valor dogmático, ¿no? Evidentemente es, yo creo que el documento más doctrinal de todos los documentos del Concilio Vaticano II, ¿no? Y luego hay otro punto que está señalado, y es la Iglesia como prolongación de Cristo en el tiempo, pero no solamente prolongación, sino instrumento necesario para la salvación, y para la salvación de todos los hombres. O sea, no solamente se nos ha dado a Jesucristo como único y universal Salvador de todos los hombres de todos los tiempos, sino que esto se realiza a través de la Iglesia. La Iglesia no es una simple organización burocrática que los hombres hemos montado, sino que la funda Jesucristo, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, sobre Pedro, sobre los apóstoles. Esa es la comunidad de base primera y fundamental, y desde ahí toda la salvación que viene al mundo viene a través de la Iglesia, aunque uno no pertenezca visiblemente a la Iglesia. Por eso en el número 8 se habla de que esta Iglesia única que Cristo ha fundado como una gran familia subsiste en la Iglesia católica. Es decir, hay muchos elementos de verdad en muchos grupos, comunidades, incluso no creyentes o no católicos, ¿no? Hay verdad en el corazón del hombre, pero son como semillas que por su propia naturaleza están como impulsando a encontrar ya en este mundo el lugar, el hogar y el dulce hogar que es la Iglesia para la familia de los hijos de Dios, ¿no? Yo creo que ese es un punto importante, porque a veces se ha dicho Cristo sí, Iglesia no. Yo con Cristo me llevo muy bien y con Dios ni te cuento, pero con la Iglesia yo no. Yo en la Iglesia no creo. Yo con la Iglesia no quiero saber nada. El concilio, sin embargo, nos dice, mira, si en la Iglesia te quedas sin Cristo, porque es la Iglesia la que te da a Jesucristo. Y bueno, ya entendemos que habrá gente que sin culpa suya no conoce a la Iglesia y no tiene a su alcance los medios de salvación, pero aquel que conociendo a la Iglesia y donde están los medios de salvación, los sacramentos, etcétera, la rechaza, en él se cumple lo de Jesús: quien a vosotros os rechaza, me rechaza a mí. Luego la Iglesia no solo es una organización humana, sino que es una prolongación de Cristo en el tiempo y en la salvación, y es donde se realiza la salvación,
Para cada uno de nosotros hemos conocido a Jesucristo en la Iglesia y vivimos nuestra fe en la Iglesia. Somos alimentados por la palabra de Dios y por los sacramentos en la Iglesia. Y en la Iglesia vivimos la comunidad y el amor cristiano. Y la Iglesia es la que nos envía continuamente a los pobres, a los necesitados. O sea, la Iglesia no es una simple estructura fría, es una comunidad viva, es la esposa de Cristo, es nuestra madre, está compuesta por pecadores que somos todos nosotros, pero es santa en su entraña y es capaz a nosotros de reciclarnos de tal manera que nos llevará a la santidad. Bueno, pues no hay institución en este mundo que haga tanto bien como la Iglesia, porque de pecadores no va a hacer santos, si nos dejamos, claro. Yo creo que todo esto está muy presente en Lumen Gentium y creo que es muy necesario hoy recuperar cada vez más este amor a la Iglesia. Yo pertenezco a la Iglesia, puede decir cualquier cristiano, y estoy contento de pertenecer, a pesar de sus defectos, empezando por los míos. Pero es donde se me da a Jesucristo y donde a mí se me va a transformar de pecador en santo. Aunque solo sea por eso. Luego además, echa uno una ojeada y ve el álbum impresionante de santos, de hombres y mujeres, que en la Iglesia, porque la Iglesia no solamente somos los que estamos en la tierra, también los que están en el cielo y los que están en la etapa de purificación. Dice uno, aquí hay hombres, mujeres, adultos, niños, jóvenes, mártires, pastores, vírgenes, casados. Digo, ¿esto qué es? ¿Dónde hay una familia como esta? Me decía el otro, menuda familia nos hemos echado. Bueno, pues a esta pertenecemos, a la familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. Y hemos de amar a la Iglesia porque es todo un misterio, pero un misterio que se realiza en la historia y a la cual pertenecemos con gozo. Misterio de la Iglesia, Lumen Gentium. La Iglesia vive de la palabra de Dios, Dei Verbum, vive de la liturgia, Sacrosanctum Concilium, pero la Iglesia no vive para sí misma. El Papa también lo repite mucho, que no nos miremos demasiado a nosotros mismos, que miremos hacia el mundo, Gaudium et Spes. Como se nos acaba el tiempo, don Demetrio, antes de que digamos alguna palabra, digamos, doctrinal sobre esta Constitución, yo le pediría que no se nos fuera el programa sin que nos contara en antena algo que alguna vez le oí contar de tipo personal y muy bonito. Usted estudió esa frase que tantas veces repetía Juan Pablo II, Cristo revela al hombre al propio hombre. Pero cuéntenos qué habló sobre de esa frase con Juan Pablo II. Pues he sido profesor de Cristología durante 26 años. He tenido el honor de tener a Luis Fernando como alumno, pero el alumno ha superado al maestro porque sabe mucho más que yo. Bien, humildades aparte. El hecho es el siguiente, que esta Constitución Gaudium et Spes, que es la Iglesia en el mundo y para el mundo, es la Constitución más cristológica, es decir, continuamente está hablando de Jesucristo en todas sus partes y de manera preciosa. Y hay un número, que es el número 22, donde se habla de que el misterio del hombre solo se ilumina a la luz del misterio del Verbo encarnado, porque por la encarnación el Hijo de Dios se ha unido de alguna manera con cada hombre y ha revelado el misterio del hombre al propio hombre. Esto lleva en clase pues varias horas y varias sesiones de explicación, este simple número, que es muy denso y muy rico. Pero que el Papa Juan Pablo II, en su propio magisterio, pues yo tengo controladas porque tengo que estudiar este tema, pues unas 2.500 o 3.000 citas explícitas de este texto e implícitas unas 10.000. O sea, continuamente estaba citando este texto. Y cuando explicaba esto en clase decía, este texto estoy casi seguro que es de Monseñor Wojtyła. Él fue el que lo introdujo. Y además explicó la historia, porque él un día en el aula conciliar presentó un esquema alternativo y le llamaron al día siguiente a la comisión redactora de la Constitución Gaudium et Spes. Y hay una reunión en Aricha, se llama, en febrero del año 64, en donde el Wojtyła asiste y participa. A esa reunión el documento que va es uno y de esa reunión el documento que sale es otro, más enriquecido. Y en ese enriquecimiento aparece el número 22. Entonces yo estoy convencido, y así lo digo, que ese número es de la pluma de Monseñor Wojtyła. Y entonces él después lo cita muchas veces porque en ese texto como que condensó todo su pensamiento de antropología cristiana, de Cristo, el hombre, que después él explica abundantemente en la encíclica Redemptor Hominis y en todo su pontificado. Pero cuando, para salir de la duda, terminaba estas clases, siempre decía, bueno, si tengo ocasión alguna vez se lo preguntaré, pero vamos, como diciendo, nunca tendré ocasión, así que lo dejamos ahí para la investigación de los teólogos. Y aquí que providencialmente pues fui llamado para ser obispo en enero del 2005,
tengamos en cuenta estas fechas. El Papa muere el 2 de abril del 2005, pero es que justamente a la semana de ser ordenado obispo nos llaman para la visita ad limina, que es la visita que hacen los obispos al Papa cada 5 años o 6, 7 años, ¿no? Total, que yo fui ordenado y a la visita ad limina. Y el 21 de enero tengo una audiencia del Papa de una media hora. Que por supuesto de obispo podíamos hablar poco, porque yo llevaba de obispo una semana. Entonces yo les llevé la tesis doctoral que había hecho, que es un trabajo acerca de Juan Pablo II. Digo, mira, habéis hecho este trabajo sobre su magisterio. ¡Ah, qué bien! Y bueno, estuvimos hablando de eso, porque de la diócesis y de ser obispo yo no sabía nada, porque acababa de llegar. Y él me dio muy buenos consejos, los recordaré para toda mi vida, aparte de regalarme esta cruz pectoral, que la llevo con mucho cariño porque es un regalo dado en mano por parte de él, ¿no? Y entonces digo, tengo una duda. Y entonces, como si estuviéramos allí, el maestro y el discípulo, el alumno, ¿cuál es la duda? Y entonces le expliqué esto que he dicho antes, ¿no? Y entonces después de escuchar, él iba siguiendo todo con mucho detalle y con mucha lucidez, porque había sido protagonista de todo lo que yo iba explicándole. Entonces se queda así pensativo y me dice, ese texto es de Gaudium et Spes. Con lo cual me confirmó que era de él. Esa era la anécdota. Pero bueno. Usted le preguntó, es suyo, ¿no? Y dijo, yo le pregunté, digo, yo no, expliqué esto, ¿no? Yo a los alumnos les digo que este texto es de Monseñor Boitigua. Y él se sonreía así con una risa pícara, ¿no? Y seguía la conversación y tal. Entonces al final digo, ¿de quién es el texto? Por fin, pregunté yo. Entonces dice, ese texto es de Gaudium et Spes. Así que aunque se llevó el secreto a la tumba, estamos casi seguros de que de Gaudium et Spes es de él, pero propuesto por el entonces arzobispo de Cracovia. Nos quedan 2 minutitos. Una palabra, don Juan Antonio, sobre Gaudium et Spes. Bueno, hombre, la Gaudium et Spes es, pues eso, como su mismo título indica, la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. Y comienza diciendo algo que es profundamente verdadero, y es que nada humano, nada que afecte a los hombres, nada es ajeno a la preocupación de la Iglesia, porque nosotros no estamos aparte. Estamos en el mundo, llamados a no ser del mundo en el sentido peyorativo que también tiene esta palabra del Evangelio según San Juan. Entonces, lo que hace es hablar de las relaciones de la Iglesia con el mundo, situar a la Iglesia en el mundo, hablar de una sana secularidad, es decir, de una sana autonomía de las realidades del mundo, cada una en su campo, lo cual no significa que sean ajenas al plan de Dios y al orden moral, para nada, sino que hay pues, una autonomía, el científico, el literato, cada uno en su campo. Es muy importante también otra cuestión que subraya mucho y que es importante también para una sana experiencia eclesial, el carácter comunitario, la importancia de la comunidad, por supuesto que de fe y de la comunidad humana. Y el papel que estamos llamados los cristianos a ejercer dentro de esa comunidad humana. Pues un papel de respeto a los demás, un papel de colaboración cordial. También sale al paso pues de esa afirmación típica del marxismo, según la cual pues la fe y la vida de fe lo que haría sería alienar al hombre, es decir, como hacer que viva en no sé qué mundo irreal, pero no tener los pies en tierra. Y eso no es para nada cierto. Y lo que viene a decir es que el creyente, en la medida en que es más creyente y está más arraigado en Cristo y disfrutando de la vida, de la gracia a través de la palabra y los sacramentos, en mejores condiciones está para salir al paso de las necesidades de los hermanos y para contribuir pues al bien común. Muy bien, don Juan Antonio, nos encantaría seguir, no nos ha dado tiempo más que unas pinceladitas, pero bueno, digo lo que ayer, que nuestros oyentes esto les anime a leer el concilio. Pero vamos a terminar leyendo un mensaje de los que hemos recibido, y además, mire, don Juan Antonio, tiene que ver con usted, porque nos escribe Paula, desde Tudela, soy una ovejita del rebaño de Monseñor Aznárez. Solo compartir que el Espíritu Santo actúa cada segundo en la Iglesia, en el corazón y en el corazón de cada uno, si uno se abre a ello, claro está. Yo he tenido la gracia de recibir una conversión preciosísima de amor a la Iglesia.
Si te dejas encontrar de verdad, pero de verdad por el Señor, y le sigues y te abandonas en su voluntad, Él se encargará de transformar tu corazón y amar todo lo que Él quiera. Doy gracias a Dios por todos nuestros pastores. Pues creo que no podíamos terminar mejor este programa que con este precioso mensaje. Damos gracias a Dios por nuestros pastores. Hoy hemos contado con don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, con don Juan Antonio Aznárez, obispo auxiliar de Pamplona. Les damos las gracias a ambos. Y recuerdo que mañana los demás documentos del concilio, con la ayuda de Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, de don Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres, y don José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, seguiremos hablando del concilio en esta casa de ejercicios de las esclavas de Cristo Rey en Arturo Soria 228 de Madrid. Pues gracias a nuestros obispos, gracias a las hermanas que nos han acogido y gracias a todos vosotros, queridos oyentes, a Paloma y a Javi que están en los controles y a Yolanda, a la que despedimos la conexión. Muy buenos días y hasta mañana.